Estamos ya en nuestro móvil con médico especialista en toxicología, el doctor Carlos Damín. Doctor, buenas tardes. Viviana y Gabriela, aquí lo escuchamos. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo le va? Gracias, como siempre, por el contacto. Bueno, sorprendidos, ¿no? Digamos, en la cartera, y acá lo decía nuestro corresponsal en el Mar del Plata, en la cartera de esta joven de 19 años se encontraron la mitad de la pastilla de éxtasis que ella habría consumido. Cuando la analizaron, digamos, se encuentran con esta novedad que tendría o contendría veneno para ratas. La verdad que llama la atención porque no es un adulterante habitual de los comprimidos de éxtasis. El éxtasis es una sustancia que, como usted sabe, se vende en comprimidos y normalmente el adulterante que se suele usar son algunas otras sustancias que generan un efecto similar, pero a un costo menor, y ahí está el negocio del productor de la pastilla. Y normalmente las sustancias adulterantes que acompañan al éxtasis son un grupo químico que se llaman catinonas, son un grupo como de 20 sustancias que tienen un efecto más potente que el del éxtasis, que puede producir mucho más daño a la salud de la persona que lo consume y es más barato en el momento de la venta. Y si no, la otra sustancia que suele haber es el cristal o la metanfetamina, que es la sustancia madre del éxtasis en realidad. Nos llama la atención que pudiera haber algún raticida, porque es frecuente encontrar raticidas en aquellas sustancias que se venden al peso, como por ejemplo la cocaína, porque tienen un formato similar, es en un polvo blanco, y entonces en el peso es la ganancia en la adulteración, por el peso es la ganancia del productor, ¿no? Ahora, doctor, más allá de que si finalmente se comprueba si la pastilla estaba o no adulterada con veneno, ¿solamente la ingesta de esta pastilla le pudo haber ocasionado la muerte a esta joven de 19 años si nunca antes consumió algo así? Mire, hay distintas circunstancias que pueden llevar a una persona frente al consumo de una sustancia como el éxtasis a tener un cuadro grave. En primer lugar, la sustancia en sí. El éxtasis es una sustancia estimulante del sistema nervioso, es una sustancia que nosotros llamamos como dos órganos blancos, dos órganos principales damnificados, el cerebro y el corazón. En el cerebro, por todo el efecto euforizante que genera y además que tiene un efecto como empatógeno, genera empatía, hace que la gente quiera sociabilizar y además exacerba todo lo que son los sentidos. Y además a nivel del corazón porque puede generar arritmias cardíacas. Hay un fenómeno que suele ocurrir en algunas personas que consumen éxtasis que se llama síndrome serotoninérgico. Esto es un cuadro muy, muy grave, no se dan todos los que lo consumen. Usted recordará, hace un poco más de 2 años tuvimos la trágica fiesta de Time Warp acá en Buenos Aires, y que se llevó la vida de 5 adolescentes y otros 5 estuvieron muy, muy graves durante casi un mes, con un cuadro similar a este, y que una de las cosas que lo caracteriza es la alta temperatura. No es exactamente fiebre, pero es una temperatura por encima de los 40 grados y que forma parte de la gravedad del cuadro esa temperatura. Ahora, los adulterantes en muchos casos suelen agravar este cuadro y entonces es eso uno de los motivos de la gravedad o el fallecimiento de la persona. En otro caso es la asociación. Usted debe haber escuchado que la gente que consume éxtasis normalmente lo hace con agua. Y esto es la forma que el vendedor, que el dealer le recomienda que lo haga. Y esto es básicamente para evitar que el consumidor de éxtasis consuma alcohol. Éxtasis con alcohol es un daño muy, muy grave y una muy probable muerte. Por eso, bueno, la asociación de sustancias, a veces o fuman marihuana o agregan alguna otra sustancia cuya composición desconocen, y esto agrava claramente el cuadro. Doctor, ¿y ella podría haber tenido algún tipo de enfermedad sin saberlo en el corazón y y el combo, el cóctel fue mortal? Bueno, esa es la otra causa que muchas veces encontramos. Hay personas que tienen enfermedades que no se hacen evidentes, enfermedades que han transcurrido a lo largo de sus primeros 18, 19, 20 años sin tener una sintomatología, pero tienen un corazón como más debilitado. Frente al uso de una sustancia de este tipo pueden manifestarse esa enfermedad y entonces obviamente agrava el cuadro. Es decir, no era una persona común la que estaba utilizando la sustancia y entonces aparece el cuadro grave. Doctor, gracias como siempre por todos los detalles, ¿no? Pues para Un tratar gusto. de ayudarnos Gracias a a entender. ustedes. Muy amable.